Este es el tercer video al respecto del tema de deformaciones y lo que vamos a comentar es una interpretación geométrica del jacobiano. Bueno, comencemos con un esquema. En este caso no vamos a poder utilizar el truco que hemos utilizado en otros videos, es decir, vamos a tener que usar 3 ejes espaciales en lugar de los 2 que habíamos estado dibujando en casi todo. Les ponemos los nombres a nuestros ejes, dibujamos un cuerpo aquí en este espacio, es un cuerpo tridimensional, y en el video anterior nos habíamos fijado en una pequeña diferencial dentro de este cuerpo. En este caso nos vamos a fijar en 3 de esas diferenciales que van a estar muy cerquita de este punto que acabo de dibujar. Entonces, para poder dibujarlas cómodamente voy a hacer un acercamiento y dibujamos grande esta región. Entonces, en esta parte tenemos el punto y voy a dibujar una diferencial de longitud en dirección de la primera coordenada espacial, y en principio la voy a pensar como en el estado relajado del cuerpo, es decir, no deformado, y por esa razón la voy a llamar dx1 mayúscula, vector. Le pongo el 1 arriba solamente porque después voy a tener que hablar de componentes de esta diferencial, entonces va a quedar el índice de la componente aquí abajo. Luego pienso, a partir de este mismo punto, pienso en una diferencial de longitud, es muy chiquita también, esta apunta en la dirección de la segunda coordenada espacial, por esa razón le voy a poner así este nombre de x2 vector. Y luego voy a pensar otra hacia acá. Igual le voy a poner de x3 vector. Entonces, ¿por qué quiero pensar en estos 3 vectores muy pequeñitos? Porque estos 3 vectores muy pequeñitos me van a ayudar a definir un pequeño volumen que está alrededor de ese punto que está ahí. Entonces, primero pienso en el área que determinan el vector de x1 y el vector de x2. Desde luego, no lo dije, pero estos son ortogonales de 2 en 2, y eso viene de acá, de que estos ejes que yo escogí de esta manera son ortogonales también. Entonces, yo tengo de x1 la magnitud de mi vector y lo multiplico por de x2 la magnitud de mi vector. Si ustedes me permiten, le voy a poner paréntesis para que no se confundan las Ds. Este producto me dice el área que tiene este pequeño cuadradito que se define con estos 2 vectores. Este producto funciona bien de esta manera porque los vectores son ortogonales. En caso de que no fueran ortogonales, entonces yo tendría que añadirles algo. Yo tendría que decir que esa área es de x1 por de x2 por el seno del ángulo que determinan estos dos. Cuando este ángulo es pi medios, entonces este seno vale 1 y obtengo el caso que tenía yo aquí arriba, ¿no? Entonces, esa es esa pequeña área que está ahí. Luego, esto mismo lo puedo escribir como la magnitud de dx1 vector cruz dx2 vector. Por propiedades del producto cruz, que en este momento no me detengo a detallar. Luego, a este valor le voy a llamar A mayúscula. Luego, lo que a mí me interesa es saber el volumen del cubito que determinan esta A que yo acabo de definir con este vector que apunta para arriba. Entonces eso desde luego le voy a poner B es igual a mi área por
la magnitud de ese vector que apunta hacia arriba. Esto desde luego funciona porque son ortogonales, es decir, el dx3 es ortogonal con dx1 y con dx2. Eso también lo puedo decir de otra manera. Puedo decir que el dx3 es paralelo con un vector que representa al área y este vector que representa al área es ortogonal al área. Entonces, ese vector desde luego es justamente lo que yo había escrito acá. Entonces lo voy a escribir. La magnitud en este caso de este vector, todavía. Me quedo con la magnitud nada más. De x1 cruz de x2. ¿Listo? Y por el de x3. Todavía en el caso ortogonal. Y en el caso general, lo que tendría que hacer es multiplicar esta magnitud por el coseno del ángulo que determina este vector de x3 con este vector que es ortogonal al área. Y eso de tener la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno de ambos es justamente el producto punto. Entonces escribo de x3 vector producto punto de x1 cruz de x, perdón, aquí faltó 2. Listo. Entonces este triple producto escalar es justamente igual al volumen que determinan estos tres vectores que están acá. Yo lo desarrollé a partir de dx1, luego de x2 y luego de x3, pero podría haberlo desarrollado de otra manera. Y eso se manifiesta en el hecho de que yo puedo intercambiar el orden en el que estoy haciendo esta operación y me da el mismo resultado. Por ejemplo, pongo el de x1 primero, punto, el de x2 después, cruz, y el de x3 después. ¿Sí? Los recorrí hacia la izquierda y este que estaba en el extremo quedó del otro lado. Ahora pensemos en el estado deformado del cuerpo. Entonces me regreso para aquí arriba. Después de un cierto tiempo en que evoluciona mi sistema, este cuerpo puede estar en un estado un poquito diferente, ¿no? Vamos a pensar que está así. Y ese punto que estaba originalmente acá, pues ahora terminó por acá arriba. Y voy a dibujar de este lado una cosa muy semejante para ese punto, que van a ser, ¿dónde van a quedar estas tres diferenciales en el estado deformado? Entonces el punto quedó por aquí, y esas tres diferenciales en el estado deformado no tienen por qué ser ortogonales. Entonces posiblemente una quedó para acá, una quedó para acá, y otra quedó para acá, quizá estirada, ¿no? No tienen por qué ser del mismo tamaño que eran, ni tienen por qué ser ortogonales. A esta le llamo de x1, 1 arriba, vector, de x2, vector, y de x3, vector. Desde luego, cada una de estas tiene la propiedad que mencionamos antes, de x1 es f punto de x1 y lo mismo para las otras dos. Entonces lo voy a expresar de manera genérica como dxn es igual f tensor de rango 2, que es el tensor de gradiente de deformación, con la diferencial enésima, con esta numeración que estamos poniendo acá. Y desde luego, estas tres diferenciales en el estado deformado también determinan un paralelepípedo que tiene la misma propiedad que yo acabo de mencionar acá. Es decir, mi diferencial de volumen es igual
a de x1 punto de x2 de x3. Esta de acá originalmente la había descrito con una b mayúscula, pero redefinámosla como una diferencial de volumen así en mayúscula y la vuelvo a escribir acá. Entonces, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo puedo conocer el nuevo tamaño de mi diferencial de volumen a partir de el tamaño de mi diferencial de volumen que yo tenía y las propiedades de la deformación, es decir, el mapeo? Y la respuesta, se las adelanto, es muy sencilla. Mi diferencial de volumen es el jacobiano por la diferencial de volumen en el estado original, en el estado de referencia, pues. Me hubiera gustado llegar a este resultado de una manera un poquito más intuitiva, pero el álgebra se pone un poquito complicada, entonces la manera que encontré más fácil de expresar esta igualdad es tomándola suponiendo que uno la conoce de antemano y aprovechando eso para demostrarla. Entonces vamos a proceder de esa manera. Comienzo con una expresión del jacobiano. El jacobiano, desde luego, es el determinante de la expresión matricial de este tensor de rango 2 que se llama gradiente de la deformación. Entonces nosotros sabemos que eso se puede escribir como IF3K. Ahora, aquí es donde viene una cosa donde yo aprovecho que ya sé cuál es el resultado. Voy a multiplicar por esta diferencial de volumen esa expresión que yo ya tengo. Entonces me queda y aquí tengo que poner lo que había puesto allá arriba. Otro símbolo de Levi-Civita aquí, escrito con índices mayúsculos, ¿por qué no? Y luego de x1 y mayúscula de x2 j mayúscula, la jésima componente del segundo elemento de esta operación, y de x3k mayúscula. Es un poquito difícil hacer la k mayúscula diferente de la k minúscula, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Aquí tenemos el producto de dos símbolos de Levi-Civita, este de aquí y este de acá. Y eso lo vamos a expresar como una identidad en términos de deltas. ¿Por qué en términos de deltas? Porque las deltas intercambian los índices y desaparecen. F1i, F2j, F3k de x de xk3 y j y k. Escribo de nuevo este pedacito y aquí va la identidad de la que les estoy hablando. Es delta I mayúscula con I minúscula, delta J mayúscula con J minúscula, delta K mayúscula con K minúscula. Esa es la identidad. Entonces lo único que hay que hacer es aprovechar estas deltas para hacer sustituciones en estos coeficientes escalares que tengo acá arriba y me van a quedar 6 términos diferentes. Escribo las diferenciales de este lado y
aquí voy a poner una colección de f's. Entonces, esta de acá me cambia la i minúscula por una i mayúscula aquí. 1 i mayúscula. Este de aquí me cambia la j minúscula por una j mayúscula. Este de aquí me cambia la k minúscula por una k mayúscula. Luego, este de aquí, tomando en cuenta que también participa este de acá, me cambia la i minúscula por una i mayúscula y me cambia la j minúscula por una k mayúscula y este de aquí me cambia la k minúscula por una j mayúscula. Más. Con esa misma idea hago los otros 4 términos que faltan aquí. Entonces ahora voy a utilizar la propiedad que yo había escrito hace un ratito. Acá. Lo que tengo aquí es justamente eso, pero escrito muchas veces. La voy a escribir otra vez, pero en términos de componentes. Si me permiten, la voy a volver a escribir, por ejemplo, para la coordenada 1. 1, para que sea súper claro. Ahora sí, lo que tengo de este lado es exactamente eso. Tengo términos de este tipo, con un número al principio, y luego con un índice, y ese índice está contraído contra alguna de las diferenciales que está de este lado. Entonces, por ejemplo, este con este es exactamente la primera componente de la primera diferencial en el espacio deformado. Entonces voy a escribir eso. dx1, componente 1. Este contraído con este. Luego, este de aquí contraído con este de acá es lo mismo. La segunda componente, la segunda diferencial en el espacio deformado. Y este de aquí, lo mismo. Luego, en los otros 5 términos tengo cosas muy semejantes, lo que pasa es que el orden está cambiado. Entonces, por ejemplo, este de aquí queda igual. Luego, este de aquí contrae con este de acá. Entonces es la segunda componente de la tercera diferencial en el espacio deformado. Y, por último, este me da la tercera componente de la segunda diferencial en el espacio deformado. ¿Listo? Y entonces con esa misma idea hago los 4 términos que faltan. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 6 términos. Cada uno de estos términos tiene 3 factores. Y además de esos 3 factores, cada uno de estos términos tiene un coeficiente que a veces es 1 y a veces es menos 1. Entonces yo lo puedo pensar esto como una suma de 27 términos, de los cuales muchos son 0 y solamente estos 6 son diferentes de 0 y están organizados de manera que el 1, 2, 3 tiene 1 y el 1, 3, 2 tiene menos 1 y eso es justamente lo que hace un símbolo de Levi-Civita. Entonces yo digo que esto es igual a EIJK en minúsculas de x1 y de x2 j2 y de x3k. Si hubiera un poquito de inseguridad al respecto de cómo se están agrupando estos, lo único que hay que hacer es partir de aquí y escribir hacia aquí arriba y se observa que se tiene lo mismo. Entonces esto que está aquí es justamente de x1 vector punto de x2 vector cruz de x3 vector. Y esto es justamente la definición que nosotros tenemos de diferencial de volumen en el espacio deformado. Es decir, con esto hemos concluido que
la diferencial de volumen en el espacio de referencia multiplicado por el jacobiano es igual a la diferencial de volumen en el espacio formado. Que eso es justamente lo que estábamos buscando. Mencionemos dos cositas más, dos casos que espero que sean ilustrativos, dos casos particulares. El primer caso que quiero mencionar es cuando el mapeo, que puedo expresar por componentes, es tal que en la tercera coordenada espacial no pasa nada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la tercera coordenada no cambia, es decir, la x3 deformada es la x3 original, y además que la primera coordenada no dependa de esta tercera coordenada, eso lo expreso de esta manera, y la segunda coordenada deformada no depende tampoco de esta tercera coordenada. Esto quiere decir que en la tercera dimensión no está pasando nada. Las únicas dimensiones que se están deformando son la primera y la segunda. Escribir las cosas de esta manera me permite darme cuenta que puedo determinar varias de las entradas de mi tensor gradiente de deformación. Entonces, de entrada, la parcial de la x3 con respecto a la x3 es 1. La parcial de la x3 con respecto a x1 es 0. Y la parcial de la x3 con respecto a x mayúscula 2 es 0 también. Entonces escribo mi tensor gradiente de deformación en su representación matricial. Parcial x1 con respecto a x1, x2 con respecto a x2. Entonces todas las demás entradas son justamente las derivadas que tengo escritas por aquí. La parcial de x1 con respecto a x3 es 0, la parcial de x2 con respecto a x3 es 0, la parcial de x3 con respecto a x1 es 0, esta parcial también es 0, y esta parcial que es la de la esquina es 1. Entonces, esta sigue siendo una matriz de 3×3, pero la verdad es que la parte relevante está en esta pequeña matriz de 2×2 que está aquí. Entonces, esto me permite pensar en una deformación en un plano. Toda la información relevante está en x1 y en x2. Entonces, si yo dibujo x1 y x2, digamos, una cosa aquí que tiene un cuadrito por acá y que al momento de deformarse viene a dar por aquí y ese cuadrito quedó por acá. Entonces, el área de este cuadrito está relacionada con el área de este cuadrito de la misma manera que las teníamos antes. Diferencial de área en el espacio de referencia multiplicado por el jacobiano es igual a diferencial de área en el espacio deformado. Desde luego, este jacobiano en este caso es y parcial de x2 con respecto a x1 mayúscula. ¿Sí? Y esto me da pie a mencionar un ejemplo que quizá es el ejemplo más que aparece más veces en este tipo de cosas. Cuando yo tengo una integral doble que tiene una cosa que está expresada en términos de las coordenadas cartesianas en un plano, yo muchas veces la quiero cambiar por una integral doble que está expresado en términos de las coordenadas polares y le tengo que poner una R aquí. Y esta R justamente me dice cómo cambia el área de este cuadrito que está determinado por estas dos cosas. Este producto de una diferencial por otra diferencial es base por altura, es un cuadrito, es el área de un cuadrito. Y esto que está aquí es el área de otro cuadrito. Lo que pasa es que el área de este cuadrito a la hora de aplicar esa deformación
cambió. ¿Y cuánto cambió? Pues cambió en este jacobiano, que es el que está aquí, ¿sí? Que si ustedes lo escriben, es justamente esta expresión correspondiente a x1 es igual a x1 por coseno de x2, y x2 es igual a x1 seno de x1. Listo. Todo esto con el espíritu de exhibir que esta relación que acabamos de encontrar, diferencial de volumen jacobiano, la otra diferencial de volumen, esta es una cosa que en este curso va a ser muy importante, pero que de alguna manera aparece en cosas que son más familiares y que han aparecido en otros cursos.